Hola Diana, ¿cómo estás? Buenas tardes, muchísimas gracias por la bienvenida. Muchas gracias a todos los demás por estar aquí conectados el día de hoy. Igual agradezco también a Kerr y a Inteligencia Dental por hacer esto posible en esta plática que tendremos el día de hoy de aproximadamente una hora. Y en esta ocasión voy a tocar el tema sobre uno de los materiales que Restoratives tiene como ancla aquí en México, que es Harmonize. Bueno, no nada más en México, sino en Centroamérica y Caribe. Y pues voy a tratar de hablar un poquito sobre esta resina, sobre cómo la podemos manejar y cómo hacer que las restauraciones que nosotros hagamos con Harmonize, pues obviamente puedan durar mucho tiempo, porque realmente la resina como tal juega un papel fundamental para que la restauración dure a largo plazo, pero a veces nos olvidamos que para que esa resina funcione tiene que haber una correcta adhesión. Entonces, más o menos por ahí va la corriente de esta plática que tendremos el día de hoy. Así es que ya saben que al final, si hay alguna duda, nos las pueden hacer llegar ahí por mensaje y con muchísimo gusto las responderemos. Entonces, doctores, cuando nosotros hablamos de restauraciones directas, muchas veces nosotros podemos llegar a pensar que las restauraciones directas podrían estar prácticamente indicadas en cualquier caso, ya sea en la parte anterior o en la parte posterior. Sin embargo, muchas veces abusamos de las resinas y esta situación hace que tengamos restauraciones que a largo o corto plazo pues no funcionen. Y nosotros podemos llegar a pensar, o el paciente puede también pensarlo, que las restauraciones de resina no son unas restauraciones buenas y que obviamente empiece como esta tendencia a creer que las resinas no sirven. Y el gran problema acá es que muchas veces nosotros como odontólogos, como especialistas, abusamos de los materiales y pues en muchas ocasiones, tal vez en esos casos, pues la restauración directa no era la mejor opción. Entonces, por ejemplo, sabemos que de algunos años para acá está muy de moda el hacer restauraciones estéticas, en las cuales pues obviamente se trate o se busque tener la mínima invasión y pues se trate de hacer todo con resina porque también además nos baja los costos. Sin embargo, pues hay ocasiones en las que probablemente una restauración directa tal vez no sea la ideal. Si tenemos casos como los que vemos acá, pues podríamos pensar que, por ejemplo, en la imagen del lado derecho, podemos ver restauraciones indirectas que no están sellando, que ya tienen infiltración, pero no por eso yo voy a pensar que estas, con las restauraciones indirectas en general, no funcionan. Y por ejemplo, también del otro lado, vemos aquí cómo tenemos una resina directa en un central, que se ve bastante fea, pero no porque esta restauración directa se vea fea, quiere decir que las resinas, los tratamientos directos no funcionan. Simplemente que en estos casos, pues no fueron utilizados correctamente. Cuando nosotros hablamos del sector posterior y queremos hacer tratamientos directos o indirectos, pues muchas veces tenemos situaciones como las que vemos en la imagen que nos generan muchísimas dudas de qué hacer, si vamos a hacer una restauración directa o indirecta, porque en muchas ocasiones, como
abusamos de los materiales, prácticamente cualquier restauración que veamos en los molares la queremos restaurar con restauraciones directas y que eso hay situaciones en las que generan que la resina como tal se pueda llegar a fracturar o que simplemente la restauración como tal no fracase, sino que el diente como tal sufre algún tipo de fractura porque no está teniendo la protección que se tenía que dar. Entonces, cuando estamos hablando, en este caso del sector posterior, nosotros deberíamos de tener ciertos parámetros que nos ayuden a identificar en qué casos sí aplica colocar una restauración indirecta y en qué casos tendría que ser una directa. Y si vamos a hacer una directa, pues obviamente saber cómo lo vamos a hacer. Entonces, nosotros nos vamos a encontrar muchas veces en la clínica con este conflicto de decidir si vamos a hacer restauraciones directas o indirectas. E incluso también el paciente nos podría también cuestionar el por qué una opción y por qué otra. La verdad es que hay situaciones que sabemos literal qué diferencias hay tan fáciles como simplemente el costo. O sea, es un hecho que el costo es muy significativo la diferencia porque cuando hacemos una restauración directa, eso implica que tengamos que trabajar de forma, o más bien en conjunto con un tercero, en este caso con el laboratorio. Por lo tanto, tenemos que generar los gastos de ese laboratorio, de la forma en la que nosotros les mandamos la información, ya sea de forma digital o analógica, y que pues todo eso hace que el costo suba. Y sabemos que las restauraciones directas como tal, pues son restauraciones que las hacemos prácticamente en una cita en el consultorio y que si nosotros lo manejamos bien puede resultar ese tipo de restauraciones con un excelente pronóstico. Pero este tipo de diferencias que a veces a nosotros se nos hacen muy obvias, en ocasiones pues se nos puede llegar a olvidar o a pasar y después pues podemos tener consecuencias que no queremos. Si nosotros hablamos del sector anterior, doctores, yo quisiera como poner este tipo de factores que nos puede ayudar a poder decidir en qué casos utilizar unos y en qué casos utilizar otros. Por ejemplo, cuando hablo del sector anterior, la parte estética, que igual el paciente solicita hacer un cambio, probablemente quiera cambiar el color de sus dientes, la forma, a lo mejor hay una giroversión y que el paciente no se quiera someter a un tratamiento de ortodoncia y que tal vez si el caso la merita poderlo resolver con rehabilitación, pues el tomar la decisión entre algo directo e indirecto, se le debería de explicar al paciente de estos factores que voy a tocar. Entonces, en el primer factor que yo creo que es importante decir al paciente es la estabilidad del color. Sabemos que las restauraciones indirectas, estamos hablando de cerámicas, la estabilidad de color es muchísimo mejor. Sabemos que la cerámica como tal no va a cambiar de color siempre y cuando, obviamente, hayamos hecho una correcta cementación y una correcta elección del material con el cual se cementó la restauración indirecta, porque hay riesgo de que si nosotros utilizamos, por ejemplo, en una carilla un cemento resinoso dual, es probable que la estabilidad de color de ese cemento dual no sea la ideal y por lo tanto esa restauración indirecta que en teoría no tendría que haber cambio de color puede cambiar de color, pero cambia de color porque el cemento es el que está cambiando de color, no la restauración como tal. A diferencia de la resina por su estructura como tal va a atrapar mayor cantidad de pigmentos a largo plazo. Ahora, esto aparte, ¿cómo nosotros la podemos manejar? Si nosotros tenemos una correcta polimerización, si nosotros hacemos una correcta técnica, un buen protocolo de pulido de esta resina, pues obviamente esta parte la vamos a limitar y obviamente también tenemos que tener en cuenta la higiene del paciente, los hábitos del paciente, porque nosotros podemos colocar la mejor resina del mundo con todo el protocolo de pulido al alto brillo y todo, pero si el paciente tiene hábitos, digamos que muy comprometidos con el color, me refiero a cigarro,
té, café, vino tinto, y esto es de forma exagerada, pues la resina como tal lo va a resentir. Entonces, de nuestra parte va a estar el poder controlar ese tipo de características y de situaciones con nuestros protocolos, tratando de que estos justamente cumplan con las características que se necesitan. Pero ya después, el balón está en la cancha del paciente y el paciente tiene que estar consciente de esto. Porque igual a lo mejor ya todo está muy bien, decide irse por las resinas, vamos a pensar que por una cuestión de costo, y que en 3 años puede a lo mejor regresar que ya se le ven amarillas, pero uno se le dijo. ¿Por qué? Porque se sabe que las resinas como tal pueden llegar a tener este cambio de color, y si el paciente justamente tiene todas esas hábitos que no nos ayudan, pues peor. Durabilidad. Sabemos, doctores, que las restauraciones indirectas de cerámica tienen una mayor resistencia. Las de resina, con el paso del tiempo, pueden ir perdiendo dimensión. Con la masticación, con el antagonista, obviamente esta resina se va haciendo más pequeña, como si fuera perdiendo volumen. Esto obviamente a largo plazo, a diferencia de una cerámica. Una cerámica tú la colocas de cierto volumen o de cierta altura y así se va a quedar. Ahora, tocando el mismo punto, más o menos en la misma sintonía. También, ¿qué va a pasar en el caso en el que estas restauraciones de cerámica que son tan fuertes y que no van a cambiar dimensionalmente, siguen recibiendo esa fuerza en exceso? Va a tener fractura, se va a romper, cosa que con la resina no sucede o sucede en menor cantidad. ¿Por qué? Porque tiene mayor módulo de elasticidad. Por ejemplo, se puede deformar más que la cerámica. La cerámica es rígida y a un exceso de fuerza se fractura. La resina no, la resina tiene esta capacidad de poder como amortiguar, si lo queremos llamar así, esta fuerza que está recibiendo. Por lo tanto, la recuperabilidad es muchísimo mejor. ¿Por qué? Porque si yo, por ejemplo, hice una resina con una llave de silicón para mantener la anatomía y todas las características, y esa resina como tal tuvo algún tipo de fractura, yo simplemente vuelvo a colocar esa llave o ese matrix con el cual yo hice esa resina y la vuelvo a hacer y no pasa nada. Puedo repararla. Las restauraciones indirectas no las puedo reparar. Una vez que se fracturó, hay que cambiarla. Igual me van a decir, doctor, pero hemos visto que se pueden reparar porcelanas. Sí, yo también he tratado de reparar porcelanas. Funcionan, pero funcionan por un corto plazo, o por lo menos en mis manos, una reparación, una restauración directa me ha durado 2 meses, 3, ya exagerando, se termina cayendo porque químicamente son diferentes. Entonces, todos sabemos que una restauración indirecta que se fracturó, se va a tener que volver a quitar y hacer otra completamente nueva. Hablando ahora del desgaste dentario como tal, cuando hablamos de carillas de resina, pues sabemos que prácticamente no tocamos el diente. Digo prácticamente porque muchas veces el diente tiene una giroversión o está en cierta posición que no nos ayuda a la estética como tal que requerimos, y por lo tanto pues tenemos que hacer un desgaste selectivo de este diente para que entonces nuestra restauración pueda quedar de forma ideal. Ahora, las restauraciones indirectas sí o sí tenemos que desgastar el diente, ya sea, digamos que de forma muy conservadora, usando guías de desgaste o usando surcos o fresas que ya estén calibradas para que no desgastemos de más, pero al fin y al cabo hay que tocar los dientes, eso va prácticamente implícito. Entonces, pues también esta situación, tal vez yo lo que trato de manejar con mis pacientes es en pacientes jóvenes que están solicitando un tratamiento estético, tal vez me voy con resina, pero les hago saber y entender que en un futuro probablemente esta restauración directa vaya a tener que evolucionar a una indirecta. A que si desde un principio entramos con indirectas, pues probablemente al paciente ya le estemos sentenciado a que se le esté cambiando y cambiando esas cerámicas porque es un paciente joven, no sabemos cuánto tiempo le va a durar. Así es que eso también es importante analizarlo. Y lo que sí no hay punto de comparación es en el costo. El costo sí es
una diferencia bastante marcada, y que también eso, desgraciadamente, pues termina siendo un punto muy importante en la elección del material, no tanto como nosotros como dentistas, sino más bien por el paciente, que a veces tú das las opciones y al ver la diferencia de costo, pues a veces termina yendo con la económica. Ahora, cambiando de tema, en la parte posterior, entre hacer una restauración directa o indirecta, ¿dónde va a estar esta parte, digamos que de diferencial, o lo que va a tomarnos a nosotros como parámetro para tomar la decisión? Sí, también tiene que ver ciertas cuestiones que vimos anteriormente, como el costo, pero aquí en esta cuestión, como sabemos que la parte posterior son los dientes que reciben mayor fuerza por estos movimientos de oclusión que tenemos, pues obviamente debemos de proteger mejor a nuestros molares para que no sufran. La parte anterior, por la zona en la que está, pues generalmente cuando hacemos tratamientos estéticos, no cubre como tal la parte palatina, que es con la que se termina haciendo contacto al ocluir. Casi siempre va por vestibular y esa parte no recibe esas cargas. Al menos que obviamente sea una restauración muy grande, pues tal vez pueda implicar ciertas cuestiones oclusales, pero los molares sí o sí van a estar recibiendo fuerzas y por lo tanto tenemos que protegerlos. Entonces, hay artículos como este en el cual nos habla de cuándo hay que cubrir un diente, y nos dice que podemos tomar como parámetro 2 milímetros que debemos medir de las cúspides para saber si podemos hacer una restauración directa o indirecta. ¿Por qué? Porque si nuestras paredes o nuestras cúspides tienen 2, quiere decir que son lo suficientemente fuertes y no necesitan de protección. Pero si es menor de 2, entonces, ¿qué necesitamos? Proteger esas cúspides. Y cuando yo hablo de proteger, pues automáticamente tengo que cambiar mi restauración de ser directa a ser una indirecta. Y este concepto cambia en dientes tratados endodónticamente, porque ahí se recomienda que sea 3 milímetros el parámetro. Entonces, por lo tanto, si yo estoy trabajando en la parte posterior y identifico el grosor de mis cúspides, 2 milímetros va a ser como algo muy seguro, en el cual yo pueda entender cuándo voy a hacer una restauración indirecta, cuándo una indirecta, y si es indirecta, cuáles son las cúspides que yo tengo que desgastar o de proteger, y no simplemente ponerme a desgastar cúspides sin razón, sino realmente entendiendo y sabiendo por qué unas sí las voy a desgastar y otras no. Entonces, si yo no tengo que proteger cúspides, doctores, ¿qué quiere decir? Que yo puedo hacer restauraciones directas con toda confianza. Entonces, de esto va a depender, doctores, la toma de decisión entre hacer una restauración directa o una indirecta. Y muchas veces, como lo vemos aquí en la imagen, podemos tener en el mismo diente diferentes grosores, y que eso tal vez nos haga dudar en el cuál sería el tratamiento ideal, porque a lo mejor nos vamos a encontrar, por ejemplo, con una cúspide muy fuerte como esta, pero también una restauración, o más bien una cúspide muy, muy delgada, o que no cumpla con esos requisitos. Por lo tanto, este tipo de situaciones a veces nos puede comprometer un poquito el tratamiento, pero también aquí es importante el poderle decir al paciente la situación. Mira, tenemos esta cuestión, tenemos esas opciones, ¿tú qué prefieres? El que el paciente sepa, porque al fin y al cabo, el paciente también tiene que ser nuestro cómplice y entender lo que está sucediendo. Y que en la mayoría de casos, doctores, si ustedes le dicen, mira, se puede hacer indirecto, pero necesito 2 citas, va a ser más caro, pero puede ser directo y funcionarte. Nada más que tú tienes que ver que si la restauración directa fracasa, el siguiente paso es una indirecta a fuerza. Entonces, ¿qué va a pasar? Que el paciente se siente involucrado con su tratamiento, se compromete y sabe que si lo que tú estás haciendo llegara a fracasar, tú ya le advertiste por las situaciones en las que estaba. Entonces, eso hace que te ganes la confianza del paciente y que regrese para decirle, doctor, tenía razón, mejor me hubiera hecho lo que me había dicho, y lo terminas haciendo. Entonces, eso obviamente a nosotros nos tiene que ayudar mucho para que la toma de decisiones, en algunas ocasiones, no todas, porque hay veces que nosotros sí tenemos que tomar la decisión tal cual, pues obviamente podemos involucrar a nuestro paciente. Entonces, algo importante, doctores, cuando yo estoy hablando de restauración directa, yo sé que el diente es el que va a proteger la restauración. El diente protege la restauración. ¿Por qué? Porque la restauración como tal no está cubriendo o protegiendo una cúspide. Entonces, por eso es que te dicen que las restauraciones indirectas
Tu restauración es la que protege el diente, pero en restauraciones directas, al revés, el diente es el que protege la restauración. Entonces, si yo tengo suficiente tejido sano de esmalte y dentina, mi resina va a durar muchísimo más. Y ahí es cuando uno entiende el por qué en resinas que son muy extensas fracasan. ¿Por qué? Porque el diente no puede proteger a la resina, porque es demasiada resina y poco diente. Entonces, ahí es cuando entendemos que si nosotros abusamos de los materiales, pues obviamente los materiales no son perfectos y van a fracasar. Entonces, yo lo que no quiero es justamente hacer restauraciones que me impliquen el hecho de que puedan tener riesgo a corto plazo de que se pierdan o que se desalojen o que empiece a causar dolor o fractura del mismo diente, porque como es una restauración tan grande, pues obviamente lo poco que me queda de diente no tiene protección, se va a terminar fracturando. Así es que este tipo de situaciones es importante entenderlas para que nosotros también tengamos nuestro propio sentido común de decir, a ver, veo mi diente muy desgastado, mis cúspides no llegan ni a 2 milímetros, yo no le puedo colocar resina. Así tengo a mis 4 paredes, pero si cada pared tiene menos de 2 milímetros, pues es mejor tratar de hacer una reconstrucción y después en segunda intención hacer una restauración indirecta y así realmente protegerlas. Ahora, cuando nosotros vamos a tomar la decisión de hacer restauraciones directas, algo muy importante, doctores, que no lo debemos de olvidar es el factor C de configuración o el estrés por contracción. Todas las resinas que nosotros tenemos en el mercado, todas van a contraerse al polimerizarse, doctores. No se dejen engañar por a veces información que nos dice, no, es que esta resina tiene cero contracción. Doctores, aunque sea un poquito, pero todas se van a contraer, unas más, otras menos, pero todas se contraen. Entonces, ¿qué sucede? Que esta contracción lo que genera es estrés en las superficies donde está haciendo contacto la resina. Entonces, este factor C de configuración se puede calcular de acuerdo al número de superficies o de paredes adheridas y el número de superficies no adheridas, para que de acuerdo al valor que me salga yo pueda saber qué riesgo o qué estrés va a tener esa cavidad como tal y que por lo tanto yo tenga que tener mucho más cuidado en mis protocolos adhesivos. Así que, por ejemplo, en la más común, que es una clase 1, que nosotros podríamos pensar, ay, bueno, pues es la más fácil, seguramente es la que mejor pronóstico tiene. Cuando nosotros analizamos las características, doctores, para que se entienda, este cubo que vemos aquí es como si fuera mi cavidad. Entonces, el piso de mi cavidad viene siendo aquí esta superficie que se alcanza a ver. Después, mi pared mesial sería esta, la pared vestibular, la pared distal, la pared palatina y esta parte aquí que se ve como si no tuviera tapa es la cara oclusal, que como sabemos, pues en una cavidad clase 1 no tenemos nada en oclusal. Entonces, ¿qué es lo que me dice la fórmula? Yo voy a tener 5 paredes adheridas, que es piso, mesial, distal, vestibular, lingual, y la voy a dividir entre las no adheridas, que en este caso es la oclusal. Entonces divido 5 entre 1, me da a 5. ¿Qué quiere decir, doctores? Clases 1 son las que mayor factor de configuración tienen, es decir, son las que generan mucho mayor estrés en las cúspides. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que la resina como tal, al colocarla, va a tratar, vamos a decirlo así, como de desprenderse de las superficies. ¿Por qué? Porque la resina se contrae al centro de la masa, al centro del incremento. Entonces, a mayor incremento de resina que yo coloque, mayor va a ser la contracción. Por eso es que todos sabemos desde que somos estudiantes que nos dicen que los incrementos tienen que ser no más de 2 milímetros para que justamente el estrés o la contracción que genere esos 2 milímetros no sea tan fuerte como para dañar o generar un estrés en esta interfase del diente y la resina como tal. Entonces, doctores, tomando en cuenta el factor de configuración, también podemos entender esta cuestión de este artículo que nos menciona que no nada más este factor C de configuración me va a afectar a las paredes, sino que esta contracción como tal
me puede traer consecuencias como filtración, caries secundaria, sensibilidad y en algunos casos, doctores, hasta fractura de la misma cúspide, cuando esta cúspide no cumple con las características. Entonces, yo sé como tal que mi restauración se va a contraer hacia el centro. Entonces, ¿qué va a tratar de hacer la resina? Tratar de jalar todas las paredes. ¿Cómo yo trato de minimizar eso? Pues tratar de que mi incremento de resina toque la menor cantidad de paredes. Por eso también, y más adelante vamos a ver, se recomienda hacer, digamos que, incrementos horizontales. De tal forma, al hacer incrementos horizontales, prácticamente solamente está haciendo contacto la resina en una o dos superficies. Por lo tanto, no genera tanto estrés para esas superficies en las cuales va a estar haciendo contacto. Entonces, aquí en este artículo que les menciono, lo que hacen es ver este efecto secundario que tiene la contracción de resina y lo que encuentran, algo que es más sorprendente porque a veces nosotros podemos darnos cuenta de este estrés que se generó porque en la superficie de la resina, entre el diente y la restauración, en este margen de la restauración y diente, podemos ver espacios o microfiltración. Y eso clínicamente lo puedo ver, ya sea porque hay un espacio que yo puedo identificar o hay pigmentación de esta interfase. Pero doctores, ¿cómo yo le hago para saber que ese mismo espacio que se generó en el borde cabo superficial de la restauración también se hizo en el piso? Y este artículo fue lo que hizo. Colocaron resina y se dieron cuenta si este estrés generaba que la resina o el adhesivo que está pegado a la superficie o al piso de la cavidad también tenía este defecto. Y imagínense, doctores, que esto no lo podemos ver. ¿Qué es lo que va a generar si esto sucede? Que se haga un espacio en el piso. Y entonces muchas veces esto nos puede llegar a hacer ruido y más bien a como a caernos el 20 de por qué en algunas ocasiones después de haber colocado una resina el paciente tiene sensibilidad. Porque si esta contracción que tuvo el incremento de resina fue tan fuerte, ¿qué es lo que pasó con el adhesivo? Se despegó y entonces se quedó ahí como un espacio de aire y esto no podría generar sensibilidad como tal. Entonces, vean, doctores, en este mismo artículo colocan imágenes en las cuales nos enseña cómo una resina bulk fue colocada en adhesivos universales y se dieron cuenta que a los 20 segundos de haber colocado la luz había una formación de un espacio o de un gap entre la resina y el piso y que este espacio se iba incrementando conforme pasaba el tiempo. Vean, 10 minutos después de haber terminado de fotopolimerizar. Vean aquí es cómo se empieza a ver esta sombra blanca que fue incrementándose en adhesivos. Esto fue en adhesivos universales. Doctores, o sea, esto de verdad genera miedo. ¿Por qué? Porque imagínate que tú estás colocando una resina y que ya desde el minuto 20 tú ya estés teniendo un espacio abajo de tu restauración, en tu resina. Y doctores, ustedes no lo van a poder ver, no lo van a poder ver. El paciente igual y lo puede llegar a sentir y puede llegar a tener sensibilidad, pero igual y no. Pero ¿qué va a pasar? Que esto se puede ir incrementando, incrementando y que de repente pues la resina como tal se termine de despegar porque quiere decir que hay un espacio ahí. ¿Por qué esto se va a dar, digamos que más frecuentemente en el piso? Porque en el piso, doctores, es donde menos material inorgánico tenemos. Digamos que es la superficie más susceptible, es la más sensible y por lo tanto la contracción como tal va a ser más fuerte ahí. Así es que, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Pues tratar de proteger esta interfase, esta capa híbrida que está en el piso para que esto no suceda. Porque si no, imagínense qué va a pasar en días, en meses o a los pocos años, eso va a estar completamente desalojado. Ahora, ¿qué sucede en este mismo artículo? Que esta misma prueba lo hicieron con adhesivos que no sean universales, sino de sexta generación, como el XTR o Clearfield Seabond, y se dieron cuenta que en estos adhesivos no hubo formación de espacios. Entonces, doctores, vean cómo
una resina como tal puede ser muy buena, pero sin su interfase adhesiva correcta, así sea la mejor resina, así sea Harmonize, puede llegar a tener problemas si no manejamos correctamente la parte adhesiva. Entonces, doctores, la clave, lo que hace una restauración de resina predecible es el protocolo adhesivo que nosotros vamos a utilizar. De eso va a depender, porque las resinas van a tener características que ya están probadas y que si tú lo polimerizas bien va a funcionar. Pero yo quiero que esa resina que es tan buena, que tiene tantas características, no se despegue, ¿ok? Y no le cause daño a mis paredes y a mi diente, porque entonces no voy a tener esta solución del problema y al contrario, yo puedo tener problemas que antes no tenía y que yo mismo le esté generando al colocar esto. Entonces, yo sé, doctores, que para que yo tenga adhesión necesito de esmalte y dentina. Yo sé, y todos deben de saber, que el esmalte es el tejido más estable en el cual yo puedo tener adhesión. Ya no voy a decir, como antes decía, que en el mejor tejido donde puedo hacer es en el, o mayor fuerza de adhesión es en el esmalte, porque hay estudios que me dicen que de inicio hay mayor fuerza de adhesión a la dentina. Sin embargo, como la dentina es un tejido húmedo, que está constantemente cambiando, que tengo mayor cantidad de material orgánico, esta adhesión dentina va decrementándose con el paso del tiempo y la del esmalte, como es prácticamente pura materia inorgánica, se queda estable, es decir, no tiene variaciones, por lo cual eso ayuda a que la adhesión del esmalte sea muchísimo más estable. Entonces, doctores, un pequeño repasito en cuanto a adhesivos. Aquí tengo, digamos que la familia de adhesivos de Kerr, en el cual tenemos a nuestro Gold Standard, Optibond FL de cuarta generación, de 3 pasos, en el cual tengo que hacer grabado total. Tengo Optibond Solo Plus, que es el adhesivo de quinta generación, que también requiere de grabado total, que es de 2 pasos. Si yo no soy de la idea de hacer grabado total, tengo igual la opción de hacer grabado selectivo. Entonces aquí tengo Optibond XTR de sexta generación, en el que tengo mi primer que graba y mi adhesivo. Y finalmente Optibond Universal, que es el adhesivo universal de Kerr. En estos dos, doctores, tanto universales como sexta generación, necesitan de grabado selectivo del esmalte para que puedan funcionar. Entonces, ya de entrada, doctores, si yo entiendo y sé qué tipo de adhesivo tengo y cómo funciona mejor, yo ya empiezo a tener o a llenar, a ponerle palomitas a mis protocolos de entender qué estoy usando para que entonces yo le pueda dar un mejor pronóstico a la resina que estoy colocando. Entonces, tomando en cuenta esto y también, doctores, entendiendo que siempre que yo haga mayor número de pasos voy a tener mayor adhesión, yo ya sé de antemano que tanto Optibond FL como Optibond XTR van a tener características adhesivas mucho más fuertes que los que son simplificados, en este caso el Solo Plus o el Universal. Entonces, doctores, ¿cuál es el protocolo ideal para utilizar Optibond FL? Optibond FL, lo que tengo que hacer como tal es, debo de grabar total, ¿ok? Yo sé que el grabado total significa que tengo que grabar al esmalte durante 15 segundos a 20 y la dentina 20 segundos, 10 segundos nada más. Entonces, siempre debe de haber una diferencia en cuanto a los tiempos de grabado. Entonces, grabado total, tengo que, como tal, déjame que se pasó aquí la diapositiva, tengo que como tal eliminar con spray el ácido grabador de esmalte y dentina. Y después de eso, doctores, lo que hago es colocar clorhexidina. ¿Para qué? Para estabilizar las metaloproteinasas que se van a inestabilizar o a despertar por culpa del ácido fosfórico. Así es que se coloca clorhexidina como tal, igual se frota unos 10, 15 segundos, ¿ok? No la lavo, ahí la dejo y después voy con el primer de mi Optibond FL para frotarlo 20 segundos, ponerle aire y identificar si esta dentina se humectó correctamente. Si se humecta correctamente, quiere decir que no necesita más capas. Pero si yo coloco aire y veo que la dentina se ve seca, quiere decir que necesito colocar más primer. Entonces, ¿cuántas capas de primer? La que el diente me pida, hasta que yo vea que el diente está shiny, que está brillante, que se ve húmedo. Después de haber colocado el primer y haber puesto aire,
lo que sigue es colocar el adhesivo como tal, el cual va a ser también durante 20 segundos. Recordando, doctores, que Optibone Fel, su adhesivo tiene una particularidad que lo hace súper diferente con todos los demás adhesivos, que es la carga de relleno que tienen, que es del 48%, lo que le da protección a esta capa híbrida. Lo que yo les mencionaba, hay que proteger esta capa híbrida que yo tengo ahí para evitar que el efecto de contracción de la resina despegue o digamos que daña a nuestra capa híbrida. Y entonces Optibone Fel, al tener un adhesivo tan fuerte, pues protege a esta capa híbrida con esta carga de relleno tan fuerte que tiene. Después elimino con un microbrush limpio o nuevo estos excesos de adhesivo y después ya lo polimerizo. Importante, doctores, yo no me quedo nada más con 20 segundos. Yo trato de polimerizar 40 y en algunos casos hasta 60 segundos. ¿Por qué? Porque yo sé que hay veces que estoy trabajando en la parte proximal, en cajas proximales que están profundas, y yo sé que más de 4 milímetros de la punta de mi pistola a la superficie, más de 4 no va a polimerizar correctamente. Entonces, como yo en algunas ocasiones tengo cavidades muy profundas, voy a tratar de compensar esa distancia con mayor tiempo. Entonces, de esta forma es como yo le voy a sacar el mayor provecho a Optibone Fel. Ahora, si no soy de los que usa Optibone Fel, ¿cuál es mi siguiente recomendación? Optibone XTR está documentado en artículos, doctores, y si igual lo quieren checar en el webinar que yo di en diciembre, si no mal recuerdo, hablé exclusivamente de Optibone XTR, de los beneficios y de los grandes atributos que tiene XTR, en el cual la teoría me dice que puede estar funcionando como un gold standard prácticamente como Clearfield, que es un adhesivo de sexta generación. Bueno, XTR está funcionando igual. Como lo mencioné, es un adhesivo que no necesita de grabar la dentina, solamente un grabado selectivo del esmalte, porque el primer de XTR es el que va a grabar. Entonces el protocolo sería grabado selectivo del esmalte de 15 a 20 segundos. Después voy a frotar el primer 20 segundos, más su adhesivo 20 segundos y después lo fotopolimerizo. Hay que recordar, doctores, que XTR no tiene el relleno que tiene Optibone Fel. Entonces, el adhesivo como tal no tiene esta carga tan fuerte, por lo cual necesita de una ayuda. ¿Y cuál es la ayuda? El resin coating. El resin coating, esta capa de resina fluida que yo voy a colocar sobre el adhesivo. ¿Para qué? Para protegerlo, para tratar de compensar lo que Optibone Fel no sí tiene. Los adhesivos no, lo compensas con esta capa hidrófoba de resina fluida. ¿Cuánto se coloca? Simplemente un liner, doctores. Hay que cubrir ese adhesivo con resina fluida, la resina fluida que ustedes quieran, de preferencia una resina fluida que tenga muy buena carga de relleno para darle mayor protección, y este es como tal el protocolo para Optibone XTR. Ahora, si ustedes son de los que les gustan los universales que simplifican pasos, pues se van a dar cuenta, doctores, que así como que mucha simplificación de pasos no lo es. ¿Por qué? Porque igual sí necesita grabado selectivo del esmalte, pero como es un adhesivo tan delgadito que apenas si nos llega a alcanzar a tener 7 micras, ¿ok? Tiene un porcentaje de relleno muy bajo, por lo cual nosotros tratamos de compensar esta poca cantidad de relleno colocándole 2 capas de adhesivo universal. Es decir, froto 20 segundos el adhesivo, coloco aire, otros 20 segundos de adhesivo y aire. Y después lo fotopolimerizo para tratar de que esta capa sea un poquitito más gruesa. Y después, al igual que el XTR, le voy a colocar un resin coating para proteger mi adhesivo universal. Entonces, doctores, el hecho de que ustedes digan, yo uso universales porque simplifico pasos, pero si yo utilizo el adhesivo universal como tal, para que realmente me dé buenos resultados, tengo que colocarle más pasos. Así es que ya va a ser más una cuestión de gustos. ¿Qué prefieres? Yo, doctores, en lo personal, y ya seguramente a los que me han escuchado se podrán haber dado cuenta, yo soy de la forma de trabajo de el gold standard de la adhesión, que es Optibone Fel. Ese es mi adhesivo predilecto, mi número 1, ¿ok? Por todos los beneficios que tiene, pero si se dieron cuenta, es un protocolo mucho más grande. Así es que para mí yo lo veo más no como un gasto de tiempo, sino como una inversión para que mi adhesión funcione. Pero si yo quiero igual reducir uno que otro paso, pues tengo XTR y Universal, que si los utilizo de la forma que les acabo de decir con su resin coating, va a funcionar mucho mejor. Entonces, toda esta cuestión, doctores, de tratar de mejorar
esta interfase adhesiva tiene que ver mucho con conceptos de biomimética que el doctor Aleman lo está enseñando y lo publica en algunos artículos, en el cual nos habla que nosotros tenemos que hacer ciertos pasos en la adhesión para tratar de tener una adhesión mucho más larga y que obviamente sea duradera a largo plazo. Entonces, ellos, todo este grupo de biomiméticos, lo que nos recomienda hacer es tratar de que mi tejido, el cual es más sensible a la adhesión, que es la dentina, pues yo pueda hacer un sellado inmediato de ella. Sabemos que este tratamiento que comúnmente conocemos como IDS, introducido por Pascal Magne en 2005, que no fue el primero, Pashley anteriormente ya había hablado de esto, pero Pascal Magne le dio un nombre mucho más comercial y de la mano de Optibone Eiffel, digamos que fue lo que lo catapultó para que todo el mundo conociera lo que hacía Pascal Magne. Nos menciona que si tú haces un sellado de método de dentina, tienes unas características muchísimo mejores de la dentina para tratar de protegerla como tal. Si tú no puedes hacer sellado de método de dentina, ¿cuál es tu otra opción? Hacer un resin coating para tratar de que el adhesivo que no pueda hacer con esta característica, pues obviamente tu resina fluida lo pueda compensar. Y otra forma que tenemos para tratar de cuidar a esta capa híbrida es utilizando las fibras de polietileno. Entonces, cuando yo hablo de hacer un sellado inmediato, lo que estoy haciendo es convirtiendo a mi dentina ya no una dentina normal, sino una dentina híbrida, en la cual va a tener esta capa de adhesivo en conjunto con las fibras de colágeno que me van a formar la capa híbrida, y que esto lo voy a hacer literal con esta dentina fresca, recién cortada, recién que yo prepare, recién que yo hice cavidad. En ese momento en el que yo abrí los túbulos dentinarios, los voy a sellar. Y esto me va a traer como consecuencia que yo evite contaminación de los túbulos dentinarios, que llega a tener una filtración bacteriana, y que obviamente si yo hago este sellado, me va a ayudar a evitar que yo tenga una sensibilidad posoperatoria. ¿Por qué? Porque los túbulos están cerrados. Además, doctores, como yo estoy haciendo el protocolo en ese momento, si yo después voy a hacer una restauración indirecta, la adhesión de esta restauración indirecta ya no va a sufrir. ¿Por qué? Porque hay una capa previa de capa híbrida que está protegida por Optibone Eiffel. Entonces, esta adhesión directa con dentina la hace Optibone Eiffel, y si después viene una restauración indirecta, ya no va a tener este tipo de problemas que hay de la adhesión en la dentina, porque ya no tengo dentina. Yo tengo una dentina hibridizada que está protegida completamente. Así es que esto, a mi restauración indirecta que viene después, le da muchísimo mejor pronóstico a largo plazo, porque no sufre con esta humedad que yo puedo llegar a tener en la dentina. Además, doctores, esto me ayuda a que la polimerización como tal pueda darse completa sin el estrés de la restauración directa como tal. Si yo no hago sellado inmediato dentinario y yo coloco una restauración indirecta y que se va a unir directamente a dentina, el factor de contracción de este cemento que estoy utilizándolo para cementar mi restauración indirecta va a causar este estrés directamente en la dentina, esta dentina fresca. Lo que va a ocasionar es que a largo plazo este estrés pueda generar microfiltración. Pero si esta dentina ya previamente fue hibridizada, la contracción o el estrés que este cemento va a generar para la polimerización ya no va a ser tan fuerte sobre la dentina, sino va a ser sobre esa dentina hibridizada que ya está lista para que pueda ser adherida con otro material, que en este caso es el mismo cemento. Entonces tengo esta gran ventaja, que hay compatibilidad de resina con resina. Obviamente, si yo hago sellado inmediato y después cemento con ionomer de vidrio, pues como que no tiene caso, o sea, no va a tener esta suma de materiales que me generan mejores resultados. Y como lo mencioné anteriormente, pues obviamente va a prevenir la sensibilidad posoperatoria. Mi otra opción que yo tengo para mejorar la fuerza de adhesión es la fibra de polietileno, que es la fibra Rebond, en la cual utilizamos en el piso justamente, o en las cúspides o paredes que estén débiles. Yo coloco esta fibra y lo que va a ayudar es a transferir este estrés que va a generar la resina por contracción. Este estrés lo distribuye a través de esta red de polietileno y no se la da a la superficie de la dentina, a esta capa híbrida, y lo cual me genera que tenga esta capa híbrida sin estrés, que pueda madurar sin tener esta
fuerza que le esté agrediendo y que a largo plazo termine despegándola, sino la mantiene estable. Es un rompefuerzas como tal que se coloca en las cúspides que lo necesiten y casi siempre en el piso, porque yo sé que el piso es la superficie más sensible en cuanto a la adhesión. Entonces, el desacople con el tiempo de la adhesivo de dentina quiere decir que independientemente que yo haga todos esos protocolos, tengo que tratar de darle tiempos, es decir, maduración de esta capa híbrida, tratar de que el primer incremento de resina sea después de que pasaron 5 minutos de que formé mi capa híbrida, para tratar de que esa capa híbrida esté más fuerte cuando vaya a recibir la contracción de la resina. Tratar de hacer incrementos que sean horizontales, doctores, horizontales no mayor de 2 milímetros. Ya después en la superficie, para tratar de hacer anatomía, pues igual ya no puede ser tan horizontales porque si no va a ser una anatomía bonita, pero desde abajo, en la parte donde vamos a tener que tenemos una situación un poquito más preocupante, mayor estrés, que sea abajo, trato de hacerlo horizontal. Y ya después yo puedo jugar un poquito con los incrementos siempre y cuando no, que no sean más de 2 milímetros porque eso me genera mucho estrés. Y como les mencioné, tratar de tener un resin coating si yo no utilizo Optibond FL, pero si yo utilizo Optibond FL, el resin coating va implícito en el mismo adhesivo por las características que tiene como tal. Entonces, ya que sé cómo funciona bien la parte adhesiva en la dentina, ya entonces vengo con la parte bonita, ¿ok? Ya vengo con Harmonize. ¿Para qué? Para reconstruir este diente, para colocarle dentina, para colocarle esmalte que le hace falta, porque, ok, ya puse todas las condiciones ideales, ahora viene el material como tal que va a terminar de proteger esta capa híbrida que es como tal la resina. Y como les mencioné, es una resina, se va a contraer, pero algo muy importante que tiene Harmonize es que tiene una tecnología de nanorelleno, que quiere decir que su relleno está medido en nanómetros. Es un relleno muy, muy pequeño y eso ayuda a que la contracción como tal pueda ser no tan nociva para la capa adhesiva. ¿Por qué? Porque el relleno va a ayudar a que esta contracción sea menor. Y como tiene nanorrelleno, esta cuestión nos ayuda a que la contracción no sea tan fuerte como tal. Entonces, esta estructura de relleno va a estar conformada por zirconia y sílice. La zirconia tiene 5 nanómetros de diámetro y el sílice de 30. Entonces, ¿qué va a pasar? Que el relleno como tal de Harmonize van a ser como esferas, como si fueran valeros, una esfera pegada con esferas más pequeñas que va a ser sílice con zirconia. Y esto le da la particularidad de ser una resina que se pueda colocar perfectamente en la parte posterior porque tiene un relleno muy fuerte que le ayuda a soportar las fuerzas de masticación. Y también, como les mencioné, al haber contracción de la polimerización, estas fibras, más bien este relleno como tal que es entre esferas, pues va a generar que este estrés que se genere sobre la capa adhesiva pues sea menor. ¿Por qué? Porque se va a distribuir también dentro de este relleno que tienen de forma inorgánica Harmonize. Y también, doctores, algo que es muy importante para la manipulación, al ser esferas, la manipulación con las espátulas hace que sea mucho más amigable, sea mucho más plástica esta resina porque su propio relleno ayuda a que fluya la resina como tal, a diferencia de otras resinas en el cual en lugar de que sean sus rellenos esferas, tienen diferentes formas geométricas, lo que hace que la manipulación como tal o la adaptación de la resina sea un poquito más complicada y a veces nos podemos dar cuenta de que hay resinas que nosotros nos acomodamos muy bien para hacer anatomía, de que donde nosotros hacemos nuestra línea de desarrollo, nuestra foseta o la anatomía que estemos haciendo, se adapta muy bien a nuestra espátula y no tenemos que estarnos peleando con ella, porque luego hay otras o que son muy fluidas y que se nos está pegando, que son muy duras, y esto genera que su manipulación sea complicada, que tengas que imprimir más fuerza. ¿Y eso por qué pasa? Porque su relleno no tiene esta adaptabilidad o este fácil movimiento y a nosotros nos lo transmite en la manipulación que tenemos con nuestra espátula. Entonces, eso es una gran ventaja como tal. Entonces, esta parte que les mencionaba del relleno, pues ayuda a que nosotros al hacerle una carga con nuestra espátula, pues esta pueda ser, digamos que transmitida directamente hacia el relleno y que este relleno haga que nuestro incremento de resina
pueda fluir correctamente sin necesidad de estarnos peleando con la resina para poderla trabajar. Entonces, ¿cómo yo utilizo Harmonize en anteriores? Independientemente del protocolo adhesivo que yo haya utilizado, yo en anteriores lo puedo utilizar para el sector anterior para mejorar cuestiones estéticas. Este caso me hizo favor de compartirme el doctor Ángel Sánchez, que está en Santiago, en República Dominicana, que ahí el próximo mes voy a estar por allá, y que él la verdad es que es un súper maestro en el manejo de las resinas en el sector anterior, y me compartió este caso que hizo con Harmonize. Ya estoy platicando con él para que pueda venir aquí a México a que nos dé un curso, a que nos enseñe cómo lo hace, porque la verdad es que lo hace muy bien. Entonces, en este caso, la paciente como tal tenía diastemas, tenía ahí diferente tamaño en cuanto a los laterales, en el borde incisal de los centrales, y quería un cambio estético como tal. ¿Podría haber sido unas restauraciones indirectas? Sí, sí pudo haber sido unas restauraciones indirectas. En este caso, la paciente era una paciente joven, la cual no quería que fueran tocados sus dientes, y por eso que se determinó que se utilizara un tratamiento con resinas. Entonces, para lograr hacer esto, obviamente se tiene que hacer un encerado en el cual se tenga la anatomía que queremos tener al final. Se obtiene una llave, la cual va a ir por la parte palatina para que nos muestre de qué tamaño deben ir los dientes y nos sirva de guía para la colocación de la resina. Posteriormente, lo ideal, como todos sabemos, es trabajar con aislamiento absoluto para tener las mejores características de mi adhesivo, ya que la humedad y la sangre también nos puede generar que la fuerza de adhesión y la manipulación de la resina no sea la adecuada como tal. Entonces se hace al aislamiento absoluto, tratar de tener las mejores condiciones, y se va colocando la parte del esmalte como tal, que es el respaldo que nos ayuda a que nosotros sepamos hasta dónde va a llegar nuestro diente, y mediante tiras de celuloide nosotros podemos ir conformando las zonas proximales y anatómicas, para que una vez que se coloca primero el esmalte, después se va incrementando el volumen del diente con resina dentina. Casi siempre se trata de hacer en los bordes y sales el esmalte más translúcido que tenemos, que es el XTR, y también después se coloca el esmalte A1. Y en la parte, digamos que vestibular, primero se coloca dentina, puede ser una 2, y después esta dentina se cubre con la resina de esmalte. ¿Qué características tiene la resina de esmalte a comparación de la resina de dentina? Que la de esmalte es más translúcida, por lo tanto permite el paso de la luz y hace que se pueda ver, digamos que un poco la parte de la resina de dentina. Entonces, el jugar con diferentes tonos hace que el diente como tal se vea más natural. Entonces aquí vemos el resultado en el momento en el cual ya se termina de cerrar todas las partes proximales con este juego de colores. Vean aquí, doctores, cómo se logra ver este color un poquito medio amarillo, que es la parte de dentina que quedó por debajo, y en los bordes incisales veamos cómo tenemos puro esmalte. Entonces, una vez que se generan estos perfiles, estos bordes incisales, estas zonas mesiales y distales, se quita obviamente el aislamiento. El día del procedimiento, pues la encía termina muy lastimada por el aislamiento, por el enlace con el hilo dental, pero prácticamente a los 10-15 días podemos ver ya el resultado como tal de que la encía ya no está lastimada, ya cicatrizó como tal, y que entonces podemos ver el resultado estético, digamos que ya tal cual como nosotros lo queremos tener. Obviamente el resultado, la verdad es que fue increíble, completamente todo con resinas, se ve súper natural, y fue todo hecho con resina directa, en el cual se utilizó el translúcido de Harmonize, esmalte A1 y B1, y la dentina A2 se utilizó en la parte vestibular. Entonces, de esta forma, doctores, se pueden tener restauraciones miméticas que se asemejen mucho al color de los dientes, y que podamos tener restauraciones lo más naturales posibles, y en este caso sin tener que tocar el diente. Entonces, aprovecho igualmente para darle gracias al doctor Ángel, que me compartió estas imágenes de este caso, y espero poder tener
pronto por aquí en México para que nos enseñe. Este ya es el resultado clínico como tal de las restauraciones y la verdad podemos ver cómo no tenemos inflamación de las encías. El sellado fue bastante bueno, pero esto fue justamente porque se hizo con aislamiento absoluto, tratando de retraer lo mejor posible los tejidos para que no tengamos este tipo de problemas como tal. Y en la parte posterior, doctores, prácticamente vamos a tratar de manejar la resina de la misma forma. Entonces aquí, por ejemplo, cuando tenemos una clase 2, tratamos de colocar una banda matriz con anillos que nos ayuden a conformar el punto de contacto, porque, doctores, un punto de contacto que no se logre formar en molares o en premolares es un dolor de cabeza porque el paciente se le va a estar acumulando la placa bacteriana, la comida, sobre todo cosas fibrosas como carne, y es muy incómodo y termina siendo una caries secundaria o dañando al diente adyacente. Entonces aquí es súper importante poder generar este punto de contacto con bandas matriz. Hay diferentes sistemas en los cuales se pueden utilizar. Y una vez que nosotros con resina para esmalte cerramos y convertimos esta clase 2 en clase 1, entonces ya empezamos a conformar nuestro piso con color de dentina y después color esmalte para terminar de hacer la restauración. Si este punto de contacto, doctores, no se forma, esta resina es un fracaso, a pesar de que anatómicamente me haya quedado muy bien. Si yo no tengo punto de contacto, esto no sirve, lo voy a tener que volver a hacer. Entonces, de esta forma, doctores, yo puedo hacer una restauración directa clase 2 con Harmonize. Aquí primero tenemos obviamente el acondicionamiento de grabado. Utilicé aquí mi Optibone Fel. Utilizamos esta banda. Es importante las clases 2, doctores, se hagan con resina de esmalte, porque como es translúcido va a permitir pasar la luz de la lámpara. Si nosotros cerramos esta pared con dentina, la dentina es más opaca y corremos el riesgo de que no se llegue a polimerizar esa resina. Entonces es muy importante que lo cerremos con esmalte y ya después empezamos a colocar pequeños incrementos de dentina para que nos dé un poco los lóbulos de las cúspides y después podemos tener el resultado estético al final con resina para esmalte. En este caso, doctores, también en que tenemos una amalgama que está desajustada, que ya está generando cracks en el diente, doctores. Esto negro, doctores, yo no lo voy a quitar. Si yo sigo quitando esto oscuro, voy a hacer comunicación pulpar. Esto ya es una dentina de reparación. No la quiero quitar, quiero protegerla. ¿Ok? Vean, doctores, cómo aquí en esta imagen se ve esta fractura que ya teníamos en la pared distal. ¿Qué es lo que voy a tratar de hacer, doctores? Voy a tratar de proteger esta cúspide. ¿Qué es lo que hago acá? Aquí utilicé otro tipo de fibras que se llaman, que es una resina Everex, que se coloca también para tratar de redistribuir las fuerzas. Coloqué primero, obviamente, mi acondicionamiento con Optibone Fel, que es el adhesivo de mejor resultado. Coloco esta resina para, digamos que, proteger esta cúspide que tiene esta fisura. La clase 2 la voy a convertir a clase 1, ¿ok? Entonces, una vez que la convertí en clase 1, empiezo a colocar mis incrementos de dentina y finalmente el esmalte. Algo importante aquí, doctores, vean cómo yo aquí coloqué mi fibra Rebond también. Entonces, coloqué primero en esta cúspide una resina Everex para tratar de tener una rompefuerzas y también en el piso, como yo sé que esta cavidad es una cavidad muy sensible, ¿ok? Yo la protejo con mi Fibra Rebond y después le coloco su resina de dentina y su resina de esmalte, ¿ok? Y entonces tengo mi restauración directa. ¿Por qué hice directa? Porque vean las cúspides, doctores. La verdad es que las cúspides no estaban mal, solamente tenía aquí una fisura y la fisura la estoy protegiendo con mi protocolo adhesivo y con mis ayudas que yo tengo o mis protectores de rompefuerzas, que es mi Fibra Rebond y mi resina Everex para tratar de compensar eso. Y ya después coloco mi resina Harmonize para darle el último toque a mi restauración. Ven esta restauración también, doctores, en la cual también había una amalgama, es una clase 1, aquí no se rompió como tal la pared, pero vean cómo llego a ver aquí una pequeña línea de fisura. ¿Qué es lo que hago? Igual protejo, ¿ok? A mi dentina con Optibone Fel, le coloco mi resina de microfibras, que es Everex, y después de que coloque esta resina, coloco mis incrementos de dentina Harmonize, ¿ok? Tratar desde ese momento empezar a generar la anatomía y posteriormente coloco mi resina de esmalte para terminar de conformar
la anatomía de mi molar. Entonces, doctores, con esto les doy un ejemplo de cómo podemos usar Harmonize y tratar de que justamente la resina no le demos todo el valor o la responsabilidad de que la restauración funcione, sino este éxito que yo puedo llegar a tener con la resina va a depender mucho de cómo yo trabajé mis tejidos, cómo yo hice mi protocolo adhesivo para que entonces como tal mi resina pueda funcionar correctamente, que no se despegue, porque yo sé que mecánicamente por las características que tiene Harmonize de su relleno tan fuerte, mecánicamente me va a durar muy bien. Y estéticamente, como lo vimos anteriormente en el caso de la parte anterior, estéticamente también me genera esta naturalidad que yo requiero en la parte anterior para que se vea lo más natural posible en mis restauraciones. Muy bien, doctores. Con esto estoy terminando la presentación del día de hoy. No sé si, Diana, tengas alguna pregunta.